Durante los convulsos años 30, el mundo occidental hierve de ideologías políticas antagónicas. La crisis de las democracias occidentales en el periodo de entreguerras propicia el auge de regímenes totalitarios en muchos países de Europa. Las democracias parlamentarias, entre ellas Francia y Gran Bretaña, están debilitadas por la crisis económica mundial y por las amenazas de totalitarismos de izquierda y derecha. La Segunda República Portuguesa termina con un golpe de Estado en 1926, iniciándose la dictadura militar del general Carmona. Rumanía y Grecia van directas a una dictadura. Los principales bancos de Austria y Alemania quiebran y Gran Bretaña se acerca a los 3 millones de parados. La moneda inglesa, la libra esterlina, se deprecia un 30%. Las ideologías de extrema izquierda y derecha, comunismo y fascismo, luchan por controlar a las masas. En Alemania, el partido liderado por Adolf Hitler, el nacionalsocialismo, obtiene 6 millones de votos. El nazismo comienza a arraigar en amplios sectores de la población alemana. La República de Weimar tiene los días contados. Italia lleva casi un lustro de dictadura fascista de la mano de Benito Mussolini. Los intereses italianos se centran en el expansionismo territorial en Abisinia, Mediterráneo y el norte de África. Y en la antigua Rusia, la URSS, con el triunfo de la revolución bolchevique de 1917, comienza el periodo dictatorial comunista. Joseph Stalin se convierte en presidente del Soviet Supremo. Y el punto de inflexión va a suceder en España, con el estallido de la Guerra Civil. España, suroeste europeo, año 1931. España es una nación predominantemente agraria, aunque cuenta con importantes focos industriales en Vascongadas, Barcelona y Madrid. La crisis económica mundial afecta aún más la precaria economía española. España es un país atrasado y pobre, con altas tasas de analfabetismo e importantes abismos sociales. Cuenta con malas vías de comunicación y con multitud de poblaciones aisladas que no disponen de línea eléctrica. La población española asciende a 24,5 millones de personas. El salario medio es de 4,27 pesetas al día. El campo se hunde y las ciudades industriales reciben a más gente de la que pueden acoger. Es el fracaso de un modelo de sociedad. El país vive sus últimos días como monarquía. El 12 de abril se celebran elecciones municipales, ganando las corrientes republicanas en 41 de las 50 capitales de provincia. El triunfo republicano significa el fin de la monarquía constitucional. La bandera tricolor ondea en toda España en un acto espontáneo, en ayuntamientos, en balcones, por las calles. Tiene una característica diferenciadora: la franja morada debajo de la roja y amarilla. La nueva bandera sustituye a la monárquica roja y gualda. Esa misma noche se aprueba la amnistía de presos políticos. Miles de republicanos exiliados regresan en tren desde París. Los madrileños los reciben gozosos en la Estación del Norte.
Con el Palacio Real cercado, los ánimos encendidos y la muchedumbre en las calles, el rey decide abandonar el país. Los españoles quieren establecer en España las libertades políticas, religiosas y culturales. El nuevo gobierno inicia su andadura en una época de lo menos propicia. La depresión mundial trastorna la aislada economía del país, eminentemente agraria, y la agitación de las clases obreras convierten a España en campo abonado y propicio para la propaganda subversiva. El gobierno provisional convoca elecciones a Cortes para el mes de junio. El 11 de mayo, con la permisividad del gobierno y la complicidad de algunas autoridades locales, se produce una oleada de quema de conventos e iglesias por todo el país. Los católicos, mayoría todavía en España, reaccionan agrupándose en las filas de la oposición de derechas. El 14 de octubre las Cortes aprueban el artículo más conflictivo de la Constitución, el 26. Ni sacerdotes ni religiosos tendrán derecho a ejercer la enseñanza, ni ningún tipo de actividad industrial ni mercantil. La reforma en el ejército, la llamada Ley Azaña, es interpretada por los militares como un agravio personal. En los primeros meses de República se producen numerosas huelgas, violencia callejera, incendio de iglesias y otros desórdenes. Los estratos más conservadores de la sociedad se encuentran acorralados y escandalizados. Los españoles comienzan a confundir república con anarquía. La deriva revolucionaria crece y la represión ejercida por el gobierno engendra odios entre las clases sociales. En España, los meses de marzo, abril y mayo de 1932 son trágicos. Bombas, atracos, muertos, agresiones, motines, tiroteos, peleas, asaltos a cortijos y cuarteles de la Guardia Civil. Las revueltas anarcosindicalistas son frecuentes. En ese momento existen numerosas variantes de anarquismo en España: el anarquismo del campesinado en la zona rural de Andalucía, el anarcosindicalismo urbano en Cataluña, particularmente en su capital Barcelona, y lo que es a veces llamado anarquismo puro en otras ciudades tales como Zaragoza. Las huelgas generales llegan a hacerse comunes y una gran porción de la clase obrera española adopta las ideas anarquistas. El 10 de agosto de 1932, los militares dan el primer aviso al régimen republicano. El general Sanjurjo se subleva en Sevilla. Intenta, junto a un grupo de militares y civiles, alzarse contra la situación generalizada de anarquía. El general Sanjurjo es detenido en Huelva. Condenado a muerte, el gobierno decide conmutar la pena por cadena perpetua. Es enviado a la cárcel junto a presos comunes y, anulada la sentencia, es posteriormente desterrado a Portugal. Franco no secunda el golpe del general Sanjurjo y el gobierno renueva su confianza en el general Gallego. Aunque hay alguien que desconfía totalmente del joven general, Azaña escribe en esa época: Franco es para la República el más temible de los militares españoles. Mientras tanto, en España, la inestabilidad política es la nota predominante. Hambre y miseria siguen asolando todo el país, y como todo va parejo, estalla la violencia revolucionaria. Un trágico acontecimiento sentencia al gobierno de Azaña. Casas Viejas es una aldea cercana a Jerez de la Frontera. Las tierras que la circundan están señaladas para la expropiación. Los anarquistas e intelectuales andaluces incitan a los campesinos para que aceleren por su cuenta la reforma agraria, ya que la expropiación de tierras no ha sido aprobada en las Cortes. En noviembre se convocan elecciones generales. En España la crispación política tiene al país en vilo. El ambiente preelectoral está al rojo vivo.
Todos los partidos que se pretenden parlamentarios apelan a la fuerza de la calle, utilizando un lenguaje belicoso muy alejado de la moderación. Desde la primavera de 1934, la dirección del PSOE se manifiesta decidida a romper con la legalidad republicana y a practicar una política abiertamente revolucionaria. Alejandro Lerroux forma el primer gobierno de centro-derecha el 4 de octubre. 3 ministros de la CEDA pasan a formar parte del gobierno. La izquierda, utilizando la fuerza, lleva a cabo un intento de hacerse con el poder. Se anuncia una huelga general revolucionaria. Es la señal para la sublevación. Los socialistas y la Generalitat de Cataluña se lanzan a la lucha armada con la complicidad de toda la izquierda española. La huelga general lanzada por los socialistas recorre Madrid, Barcelona, las Vascongadas y Asturias. En Barcelona, Companys, presidente de la Generalitat, se rebela contra el gobierno central y proclama el Estado catalán. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, hace intervenir al ejército y en menos de 48 horas aplastan el movimiento de Companys. En Asturias, miles de mineros establecen un soviet, asaltan y arrasan cuarteles de la Guardia Civil, toman la cuenca minera, ocupan las fábricas de armas. La revuelta asturiana desborda al gobierno de Gil Robles, que declara el estado de guerra para sofocar aquella expresión desenfrenada de violencia y utopías sociales, como comunas obreras y repúblicas libertarias. 9 días duran los enfrentamientos hasta que el ejército entra en Oviedo y localidades cercanas. El teniente coronel Yagüe y sus fuerzas africanas. También es enviado el general López Ochoa para pactar con los mineros. Acuerda los términos de la rendición. Pero los mineros vuelan la catedral de Oviedo. El 12 de octubre el ejército entra en la capital asturiana y el 24, con más de 2000 muertos, termina la llamada Guerra de los 15 días. El sector industrial de la ciudad queda reducido a escombros. 730 edificios son destruidos. Lo ocurrido en Asturias se aproxima como concepto a lo ocurrido en Rusia en 1917. Yagüe y sus legionarios reducen los últimos focos revolucionarios. Son encarcelados cerca de 30.000 izquierdistas por participar en la rebelión. En Madrid se producen desórdenes esporádicos, pero no un levantamiento organizado. La jornada acaba con 400 detenidos en la capital. Después de la revolución, todo vuelve a funcionar con normalidad y se puede salir seguro a la calle. El ejército colabora con las fuerzas de seguridad para normalizar la vida del país. La revolución no triunfa por falta de cohesión entre los diferentes sectores de la izquierda. En España, superado el conato de revolución, todo vuelve a funcionar con normalidad. Hay que buscar algo para minar la confianza del pueblo en el viejo gobierno conservador. Y los dioses revolucionarios envían a Daniel Strauss. La corrupción del gobierno conduce a la izquierda a ejercer presión sobre el presidente de la República para que disuelva las Cortes y se fijen nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Manuel Azaña organiza el Frente Popular. Socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos de izquierdas son llamados a militar en sus filas. La izquierda ha aprendido la lección de la revolución de 1934 y se unen en un solo bloque para presentarse a las elecciones. En febrero de 1936, las urnas españolas conceden la victoria al Frente Popular. Los extremistas de izquierda recurren a la violencia en las urnas para evitar el triunfo de las derechas.
A pesar de estas medidas, estas obtienen 4.570.000 votos, contra los 4.356.000 de las izquierdas. Pero la victoria, debido al sistema electoral, irá a manos del Frente Popular. Cuando las masas izquierdistas se enteran al despertar en la mañana del 17 de febrero, no esperan a que se hagan públicos los resultados oficiales, que no aparecerían hasta el día 20, e inician una serie de manifestaciones contra los derechistas y sus propiedades. Una ola de quema de conventos y profanaciones de iglesias invade la nación entera. Se desata una intensa campaña contra las Fuerzas Armadas. Las calles están tomadas por masas enfervorizadas, donde se producen auténticas batallas campales entre partidarios de uno y otro bando. Se alza un gran clamor de las victoriosas izquierdas para liberar a los prisioneros políticos y se redacta con urgencia un decreto de amnistía. Arden más iglesias y conventos, se destruyen centros de derechas y redacciones de periódicos. El nuevo gobierno sabe que debe mantener el orden público si quiere que su gestión sea aprobada por la clase media. Mientras tanto, los comunistas y anarquistas unen sus fuerzas con un claro objetivo: derrocar la república burguesa y establecer una república socialista inspirada en el régimen soviético. Es considerable el aumento de los desórdenes públicos y los asesinatos políticos. Proliferan las milicias paramilitares en numerosos partidos y sindicatos. Las juventudes socialistas se unifican con las comunistas. La Falange es declarada ilegal, pero comienza a recibir importantes ayudas económicas de industriales y empresarios. Además, reúne a una gran cantidad de conservadores descontentos. El nuevo gobierno de Azaña suspende el pago de las rentas de Andalucía y Extremadura como primer paso hacia una renovada y más rápida distribución de tierras. Los campesinos, ansiosos de recoger sin más tardanza los frutos de la victoria, se apoderan de las fincas de los grandes terratenientes antes de que el nuevo gobierno tenga tiempo de preparar legalmente la expropiación. El capital comienza a emigrar del país. Las transacciones comerciales se tornan más pesimistas en vistas de la incertidumbre que reina en todo el país, y las clases adineradas empiezan a hacer las maletas. Comienza la conspiración golpista, un movimiento nacional que, según sus autores, debe evitar la ruina y la desmembración de la patria. A dicho movimiento se unen monárquicos, militares conservadores, carlistas y falangistas. Muchos militares que se habían mantenido al margen de todas las confabulaciones empiezan a pensar que la intervención del ejército va a ser necesaria para restablecer el imperio de la ley y la concordia. Con la destitución ilegal de Alcalá Zamora el 7 de abril de 1936, comienza el último acto de la tragedia republicana. Azaña, al que jalean como el más grande republicano, es el nuevo presidente de la República Española. El vendaval de huelgas, la multiplicación de luchas callejeras y atentados, las venas abiertas de la España campesina, hambrienta de tierras y utopías, la radicalización del discurso de Largo Caballero, la impaciencia anarquista y los virajes fascistas de la derecha conservadora agrupadas en torno a Calvo Sotelo, desemboca en una guerra civil.